chicos, bienvenidos a un nuevo video en YouTube. El día de hoy haremos algo un poco distinto a lo que vengo posteando a los últimos dos videos. Hoy les voy a contar un poco la historia del personaje que estoy dibujando. Este personaje es uno de mis personajes que me gusta muchísimo, pero es la primera vez que lo dibujo. Eso significa que el diseño que están viendo puede que no sea el final. Pero esta semana he estado pensando en ella mucho y quería como sacarlo de mi cabeza, la idea que tenía de cómo se iba a ver este personaje y plasmarla en papel, aunque sea un dibujo súper pequeño. Así, y se me ocurrió como hacerlo para el video de esta semana y contarles un poco, ¿no?, acerca del personaje y de quién es y de qué hace o de qué ha hecho. Entonces, bueno, siéntanse un poquito privilegiados porque es la primera vez que lo dibujo. Bueno, ella aún no tiene nombre. Yo de verdad pensaba que había anotado un nombre para ella, pero si lo hice, no sé dónde quedó. Pero sí anoté como los rasgos de su personalidad y les puedo contar. Ella es una científica de mediana edad, más o menos. Debe tener como entre unos 50 y 60 años. Y toda su vida es su trabajo. Ella es ingeniera de profesión. No sé cuál es la especificación de la ingeniería que ella trabaja, pero sé que es ingeniera y adora su profesión y su oficio. Y le encanta muchísimo, le encanta resolver problemas. Es como que su pasión. Ella nació en una estación espacial a muchos kilómetros del planeta natal de sus padres, quienes también fueron científicos, y estudió en uno de los mejores colegios de la galaxia. Y apenas se graduó, consiguió trabajo en la corporación que mantiene la vida en las estaciones espaciales parecidas a donde ella nació, y este ha sido su único trabajo y pasión durante los últimos 35 años de su vida. Obvio, empezó desde muy abajo y escaló posiciones en la empresa hasta que, ya no podía escalar más. Es la cabeza de uno de los departamentos más importantes, y lo que es mejor para su puesto de trabajo y lo que le da como que un poco más prestigio es que de verdad ya empezó desde abajo, entonces conoce casi mejor que nadie lo que sucede dentro de la corporación y cómo se maneja. Y bueno, entonces después de 5 años coordinando el departamento, hace 5 años la pusieron de jefa del departamento que se encarga de conseguir nuevos y mejores recursos para sostener la vida dentro de las varias distintas estaciones espaciales que opera esta corporación, que tampoco todavía tiene nombre, pero me divierto haciendo como estas cosas. En algún punto les pondré nombre y logo y todo será más tangible y más divertido. Y bueno, entonces ella como que decide retirarse, jubilarse e ir a pasar lo que le queda de vida, los 40 años que le pueden quedar de vida, 30 años que le pueden quedar de vida en un planeta de verdad. Porque a pesar de que ella ha participado en muchas misiones de exploración a diferentes planetas para buscar distintos recursos, nuevos recursos o más recursos de los que necesita la corporación, nunca ha pasado más de unas semanas dentro de un planeta, de verdad. Y tiene como mucha curiosidad de saber cómo es vivir en uno, cómo funcionan estas cosas. Y es acá, pues, chicos, donde entra el conflicto de ella, que aún no sé muy bien cuál es. Y el contarles algo sería como mentirles, porque en realidad nada está como completamente definido. Lo que tenía como medio planeado es que ella, de alguna manera, en su última misión, antes de jubilarse, se queda varada en un planeta
que es un total desierto. Y es por eso que este dibujo es como ella en un desierto. Y bien, este sería como su chance, entre comillas, de pasar y vivir en un planeta. La idea es que sea un conflicto, ¿sabes? Un conflicto súper fuerte que ella tenga que pasar para poder aprender algo al final. Esto es como... O sea, tengo cosas escritas, pero todavía no les quiero decir de qué se trata o más o menos cómo va, puesto que todo es como un trabajo en proceso y es un cómic que quiero sacar. Vamos a ver si lo puedo sacar este año, pero todo está como en una etapa muy beta. O sea, nada está seguro y todo lo que tengo escrito lo estoy pensando en cambiar por completo. Entonces, decirles es como algo un poco irresponsable, creo yo. Cuando ya esté un poco más segura de qué es lo que va a pasar, podría empezar a comentarles, como a sacar un poquito más de estas cosas interesantes de construir el mundo en donde ella vive. No, la estación espacial o la corporación, el nombre de la corporación, el logo de la corporación. Tengo pensado como los protocolos de estas, porque ella cuando se queda varada es algo que va a pasar. Ella se va a quedar varada en un planeta que es un completo desierto y cuando se queda varada hay un protocolo de emergencia. Entonces ese protocolo de emergencia sí ya está como más o menos, es lo que está más establecido dentro del universo en donde ella se va a encontrar. Pero no quiero como decir cosas y después cambiarlas. Ya me estoy arriesgando mucho a colocar el personaje acá porque, o sea, mientras estoy viendo el personaje de nuevo, viendo el video ahorita que lo estoy reviendo mientras estoy grabando el audio, me estoy dando cuenta de que quiero cambiar un poco el diseño de este personaje y volverlo un poco más humana. Me interesaría tener el personaje que fuese un poco más humano, ahorita que lo estoy viendo mejor. Entonces son estos detallitos que es preferible, o yo prefiero como guardarlos para mí hasta que estén completamente claros y entonces poder sacarlos e ir como que cuestionando con ustedes. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar acá y no olviden suscribirse al canal si les gusta el contenido que están viendo y nos vemos pronto. ¡Chao!